Gilberto Jiménez Carrillo, escritor con 11 obras, que ha seguido la huella de Francisco Villa, entre otros temas. Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Tony. Muchas gracias por las palabras que me dedicas y por estar saludándote. Como siempre, un gusto. Oiga, le comentaba ahorita el tema de Doroteo Arango. Doroteo Arango con mucha presencia en el municipio de Canatlán, concretamente en lo que era la hacienda de Gogojito, hoy donde está el poblado Dolores Hidalgo, donde vivía la familia Arango Arámbula, donde presuntamente este joven el año de 1894 le da el balazo al hijo del hacendado. Cierto. Y a unos kilómetros de la ex hacienda de Santa Isabel de Berros, donde Doroteo Arango se une a la gavilla de Ignacio Parra para durar 4 años por ahí merodeando. Totalmente cierto. Canatlán está mucho en esa etapa de la vida de Doroteo Arango, pero ¿por qué poco se le menciona, por qué poco se habla de ese sitio? Por culpa de quienes deberían ser los encargados de que las cosas fueran diferentes. Seguramente tú has leído el libro de Memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán. Yo creo que después del libro de Katz de Pancho Villa, el más interesante porque contiene datos que son motivo de investigación es justamente el de Memorias de Pancho Villa. En el primer capítulo, Tony, mencionan las andanzas de Doroteo Arango en esa zona de Canatlán, Santa Isabel de Berros, Gogojito, la presa o lago de San Bartolo, Locorias Flores Magón antes era La Negra. La Negra, Ocotán, que ahora creo que es otro pueblo. Hoy es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Y en todos esos lugares, el personaje del que estamos hablando hizo sus pininos, pero como bandido. Entonces, mira, cuando autoridades quieren sacarle provecho a un lugar histórico relacionado con un personaje histórico, se llega al grado tal de que decir, en esta piedra se sentó fulano de tal antes de la batalla de Perengán. En esta casa durmió Benito Juárez en su paso a Chihuahua. En esta presa se bañó la emperatriz Carlota antes de llegar a México cuando venía de Veracruz. Es decir, cualquier lugar por donde pasó, estuvo o tuvo una relación histórica, un personaje, un hecho histórico, cuando se es inteligente y se le quiere aprovechar, se le saca todo el beneficio posible. Y esa zona donde anduvo Villa de los 16 a los 20 años, al lado de Ignacio Parra, tiene muchos parajes y muchos lugares que mínimo merecerían una placa para los investigadores que sepan que ahí fueron sus inicios. Ahora, no vamos lejos, Tony. Tú sales de la ciudad de Durango y vas rumbo a la Coyotada para conocer el lugar donde nació el mexicano históricamente más famoso que hay en el mundo. Y desde que tú sales de la capital, debería de haber un espectacular en la carretera, por ahí en Chupaderos, en Villas del Oeste, que diga, visite la Coyotada, tierra del general Villa. Y luego más adelante, en el entronque de Santa Lucía, Canatlán, y que había dicho a San Juan, ahí debe haber otro espectacular, que como su palabra lo dice, es espectacular, que diga, no pierda la oportunidad de conocer la tierra donde nació Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, lo esperamos con los brazos abiertos. Y al llegar al entronque de San Juan del Río, que sigue derecho a Rodeo y Parral, ahí debe haber un espectacular más, que diga, está usted en el municipio donde nació mi general Francisco Villa, bla, bla, bla. Entonces, el que es en lo poco es en lo mucho, Tony. Si no has aprovechado eso desde hace decenas y decenas de años, menos lo van a hacer ahora autoridades municipales de Canatlán que no valoran y que no se les decía a una persona amiga mía que no le sube el agua al tinaco para aprovechar todos esos parajes que con el solo hecho de poner una placa, Tony, bastaría para que los investigadores fueran y preguntaran. Por ejemplo, tú tienes un pueblo en tu municipio que se llama Martín López. Los que le sabemos un poquito a esto, tenemos la seguridad y la certeza de que en ese lugar o cerca de ese lugar murió Martín López, uno de los generales más queridos de Francisco Villa. ¿Por qué en 1928-29 que se funda ese pueblo se le pone Martín López? Bueno, pues porque unos 10 años antes ahí murió y eso lo sabía la gente de la región. Tú vas a Chihuahua y de aquí para allá, a 30 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Chihuahua, hay un obelisco enorme
dedicado a los hermanos López, a Martín, a Pablo y a Tenógenes López, que eran hermanos. Y enfrente de ese obelisco está la entrada al pueblo de El Charco. Y ahí hay una escultura ecuestre de 3 metros de bronce increíble dedicada a Martín López, cuando se tiene la certeza de que murió ahí en el pueblo de Martín López, por eso se llama así. Ahí muere, ahí nace Ignacio Parra, ahí Villa se bañó en San Bartolo, ahí Villa se enseñó a ser bandido, pero también se enseñó a sobrevivir bajo la sombra de los árboles, a comer carne seca. O sea, hay que explotar la parte positiva de este personaje, que fue bandido, sí, pero por las circunstancias, porque lo andaban persiguiendo, porque le querían echar el guante para ahorcarlo, etcétera. Pero esos 4 años que anduvo en esas zonas de Canatlán fueron de enseñanza, Tony, donde el personaje aprendió a sobrevivir, y todo eso que aprendió haciendo cosas indebidas le sirvieron para forjar su carácter, Tony, y para tener los arrestos y ser líder de miles y miles de hombres después. Ahí aprendió en Canatlán, ahí se forja, ahí nace el personaje, ahí nace la leyenda, ahí nace el mito. Entonces un personaje de esas características hay que estudiarlo desde que nace hasta que se muere, y donde anduvo, donde se paseó, donde comió, donde se bañó, donde durmió. Pero no lo hacen por desconocimiento, porque no se ponen a pensar que puede haber un beneficio económico. Por ejemplo, el corrido ese que dice de la Sauceda, que caballo alazán lucero se llama, sí. o azabache, algo así. Si no quieres que otro te monte, pídele a Dios que me muera. El caballo que tenía el fierro de la Sauceda. Y es un corrido famoso a nivel nacional. Y la Sauceda, pues, es la hacienda que está entrando al municipio de Canatlán. Tan solo el corrido da para explotarlo. El corrido del caballo alazán lucero, no sé qué, aquí surgió la letra de ese corrido. Entonces, ¿por qué no lo hace? Entonces, ya te lo dije, por desconocimiento, falta de interés, no le sube el agua al tinaco. Por eso tu labor, pues, es muy encomiable y es muy bonita, porque tú les dices, les avisas, los ilustras, pero pues ahora sí que picas piedra, pero nadie te hace segunda, lamentablemente. No, pero la verdad, si Martín Luis Guzmán dice que ahí vivía la familia y que Doroteo era el que estaba a cargo, trabajando, si hay datos concretos de que allí estuvo, la verdad se me hace una falta de atención de la autoridad el no voltear los ojos a ese poblado que se llama hoy Dolores Hidalgo, que se llamó Gogojito, en honor a otro héroe. Sí, sí. Otro personaje de la época de la colonización. Así es. Entonces, de la evangelización. Sí, la presencia de Doroteo Arango en Dolores Hidalgo ahí está, pero nadie la voltea a ver, ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal. En la obra de Martín Luis Guzmán se menciona que Villa y su familia vivieron en Gogojito, teniendo enfrente al Cerro de la Silla o la Sierra de la Silla. Sí, Cerro de la Silla. Entonces basta con pasar por Donato Guerra, que antes era Santa Isabel de Berros, y voltear de aquí para allá mano derecha y te vas a encontrar con un cerro que parece una silla de montar, y enfrente está Gogojito, donde Villa con sus hermanos estaban pequeños, pero él ya huérfano de padre, pues sembraba la tierra al tercio con la familia López Negrete. Al tercio quiere decir que de lo que cosechemos, una tercera parte es para mí. Sí, no, y que él lo comenta, que luego de que hirió presuntamente al hijo del hacendado, se refugió tanto en el Cerro de la Silla, claro, como en la Sierra de Gamón. Entonces, así es. Y de ahí bajaba al pueblo con su primo Jesús Alday, que era su primo en segundo grado, que era el que lo proveía de provisiones, ¿no? De carnita, de alimentos, para que en la noche bajara. Y cuando bajaba Donato Guerra, hoy Santa Isabel de Berros, ahí conoce al famoso bandido Ignacio Parra, también que de a la Canatlán. vez fue, que también de Canatlán, de la Cañada, que era discípulo de Heraclio Bernal Zazueta. Bandidos legendarios de los cuales se han escrito, sobre todo Heraclio, libros y libros, películas e investigaciones. Entonces estamos hablando de una trilogía de 3 bandidos famosos a nivel nacional. Heraclio Bernal, maestro de Ignacio Parra, maestro de Doroteo Arango. Imagínate nada más, para que no se ponga una placa. A las afueras, yo paso por esa carretera cuando he ido a Parral, a San Juan del Río, y hay muchas casas a pie de carretera abandonadas de adobe que tienen más de 100 años también. Si se restaura una de esas casas, pues sería cosa de localizar en cuál tenía su tienda Jesús Alday. Y para decir, en esta casa vivió, se refugió, bajó, de aquí surge la leyenda, cualquier cosa. Bien, no, pues como siempre,
Gilberto. Mira, te voy a interrumpir. En Sí. algunas casas de la ciudad de Durango, no sé, Canatlán, aparecen placas donde en esta casa nació Fenanitúa, en esta casa nació Dolores del Río, en esta casa vio su primera luz la cantante fulana. ¿Qué cuesta? Es una placa que la pueden pagar todos los regidores, hombre. Claro. Pues ahí está, ahí está. Pues tú sigue picando piedras, sigue insistiendo, sé necio, no te canses de seguir insistiendo en que a alguien se le ocurra, en este caso la autoridad, dejar un testimonio y una huella de que por ahí inició o estuvo un personaje universal como Francisco Villa. Muchísimas gracias. Recorriendo, Marco Antonio Rodríguez Ruiz.